Vamos a, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de liderazgo y vamos a estar nosotros hoy viendo lo que es la historia personal. La historia personal, cómo contar tu historia personal en 3 minutos. Eso es algo que todo cristiano debería conocer. Es una herramienta que nos va a ayudar a compartir nuestra historia. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí conectados. Y lo primero que le quiero compartir es que una de las primeras personas quien dio un ejemplo de compartir el evangelio de una manera muy dinámica, segura, concreta, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como ustedes saben, fue un gran evangelista. Fue un gran evangelista. Antes de ser evangelista, Pablo conocía mucho la palabra de Dios, a tal punto que se convirtió en perseguidor de la iglesia. Ahora, Pablo, él se convierte y esa conversión fue radical, lo cual le daba paso para poder contar una historia. Y de eso es que yo les quiero hablar hoy. Hoy les quiero hablar acerca de el poder que tiene contar tu historia personal. Todo cristiano necesita aprender herramientas, saber la palabra, saber contar su historia para poder impactar a otros. Por ejemplo, ustedes van a ver que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, Lucas comparte el testimonio de Pablo. En Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 22, usted va a ver cómo Lucas escribe todo lo que pasó con Pablo, desde su conversión, cómo fue bautizado, cómo fue empoderado y cómo comenzó a cambiar. Ahora, Pablo también cuenta su testimonio. Su testimonio lo cuenta en Hechos capítulo 22, versículo 1 al 21. Y ese lo vamos a leer porque necesitamos hoy conocer cómo el apóstol Pablo, yo quiero que vayan allí a Hechos capítulo 22. Usted está en su casa, usted está viendo este video, vaya a Hechos capítulo 22, versículo 1 al 22. Fíjense cómo Pablo presenta el evangelio. ¿Cómo es su historia? Él presenta el evangelio aquí con su historia personal. Miren cómo dice: varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Fíjense que se está defendiendo. Él está en una defensa y comienza a hablar de su testimonio, que es lo que estamos hablando hoy. Cómo contar nuestra historia personal en 3 minutos. Estamos colocando la base. Pablo, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, está defendiéndose. Nosotros como cristianos debemos estar preparados para la defensa. Miren lo que está pasando ahorita con Farruko. Este reggaetonero muy famoso, millones de views, un hombre que desde el punto de vista material, él lo dice, tenía todo, pero estaba vacío. Así estaba Pablo. Nosotros necesitamos aceptar a nuestro hermano Farruko. Nosotros necesitamos aceptarlo ahora porque él ya es una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Hay muchas personas que están criticando a Farruko. No, porque él cantó una canción de Pepa, que él era un reggaetonero, que él fumaba droga, un mal hablado. Pero ¿sabes algo? No se trata de comparar. Estamos dando un ejemplo. Estoy diciendo en el momento de hoy. En aquel momento, por supuesto, Pablo era llamado directamente por Jesús.
y para ser apóstol. Era el número 12. Ni siquiera fue, si vamos a hablar de la palabra, ustedes se dan cuenta que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Dios quería, permítame un momento aquí. Okay. Dios quería en un principio tenía previsto elegir a Pablo como un apóstol. Escuche bien esto. Pero los discípulos, que eran 11, que habían quedado, porque el número 12 era Judas. Pero Judas fue el hijo de perdición. Ahora, no encajó en los 12. Ahora, luego en el libro de los Hechos, ustedes van a ver que los apóstoles estaban tratando de completar los 12. Para ellos ese era el número. Tenían que sustituir a Judas y entonces hacen suerte entre dos personas. Y esas dos personas uno era Matías, que fue el que fue seleccionado, y el otro, ustedes lo van a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, ustedes van a ver allí cómo fue esta selección. Ustedes ven que tenía para que, mire, y orando dijeron, eso está en Hechos capítulo 1, versículo 24, dice, orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y le fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, la pregunta es, ellos eligieron al número 12. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús se le apareció a Pablo, Pablo dice, yo soy el apóstol que faltaba. El Señor se le reveló a él. El Señor lo llamó a él para un propósito. Entonces, él fue reconocido por Jesús. Matías fue reconocido por los apóstoles. Pero quien llamó al número 12 fue el mismo Señor Jesús. Ahora, ¿por qué hago la comparación con este hombre Farruco? Porque Farruco representa a esa persona que anda haciendo lo malo, anda haciendo lo contrario. Pablo hacía lo contrario. Pablo mataba a los cristianos, lo sentenciaba a muerte. Presenció la muerte del primer mártir. Dígame usted si eso no es algo desagradable delante de Dios. Ese hombre, Pablo, perseguía y de hecho iba camino a Damasco en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que es el que estamos viendo ahorita. Él iba camino a Damasco a tomar los presos y llevarlos a Jerusalén. Los cristianos le tenían pánico. Le tenían pánico a Pablo. Pero cuando se le apareció Jesús, porque todos los hombres que tienen un llamado, que tienen un propósito, le llega un día. Y ese día le llegó a Saulo en ese momento. Se le apareció, el Señor lo bendijo, se le apareció, quedó él ciego, dice que le cayeron escamas y luego se convierte. Ahora, aquí en el capítulo 22, él se está defendiendo. Y miren cómo él comienza en el capítulo 22, versículo 1, y el versículo 2 dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, él comenzó a hablar en lengua hebrea. Él comenzó a hablar en una lengua respetada en ese tiempo. Yo de cierto soy judío. Mire cómo comienza. Él comienza diciendo de dónde nace. ¿Quién es? Vayan tomando nota.
de cómo es que debemos compartir nuestra historia. Primero dice, yo soy cierto, soy judío, nacido en Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Imagínese, era la persona que en ese momento era una persona muy respetada, Gamaliel. Una persona estudiada, una persona que estaba en ese momento liderando a los fariseos, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Mire cómo se formó, estrictamente. Un hombre religioso, un hombre que guardaba la ley, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Él comienza a interactuar con ellos. Le está diciendo, nosotros somos iguales. Y yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿de dónde naciste tú? ¿Dónde naciste? ¿Qué te rodeó? ¿Qué aprendiste cuando niño? Esa es parte de lo que tú eres hoy. Mira lo que dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él mismo está diciendo aquí quién era. No era cualquier persona. Dice que perseguía. Por eso cuando Jesús se encontró con él en el capítulo 9 del libro de los Hechos, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo. Ahora él está reconociendo, porque una de las cosas que tú no te puedes avergonzar de lo que tú hiciste, tú tienes que asumir la responsabilidad. Él está asumiendo su responsabilidad, está diciendo, yo perseguí este camino, yo hice lo malo, yo sentenciaba a muerte. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo está echando un recuento de lo que Lucas nos cuenta en Hechos capítulo 9. Ahora miren lo que pasa aquí. Miren lo que dice. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¡Qué maravilla! Y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él está contando su historia. Y nosotros necesitamos aprender a contar nuestra historia. Y así como la contó en el capítulo 22, también la contó en el capítulo 26. Frente a un rey. Son dimensiones donde vas a tener que contar tu historia. Vas a tener que contar de dónde tú vienes. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus experiencias con Dios? ¿Cómo fue tu conversión? Un antes, un durante y un después de Cristo. Eso es fundamental en esta clase. Ahora, lo segundo de compartir nuestra historia, esta es una herramienta espiritual poderosa. Nuestra habilidad para compartir nuestro testimonio tiene un increíble poder y un efecto en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros contamos la historia que Dios ha hecho en nosotros, eso te va a llenar de poder, de autoridad, porque estás recordando, estás trayendo a memoria tu vida pasada y diciendo, ya tú no tienes autoridad sobre mí, ya yo soy una nueva criatura, lo que ya yo hice, ya eso quedó atrás. Yo solamente estoy recordando para ayudar a otros a que puedan ver en mí que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Por eso es poderoso. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Este está hablando de las personas que están salvos, de los que se van a salvar. Los tres niveles de un cristiano. Eso son la máxima. Les recomiendo que lo lean. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Tercero, prácticamente cada vez que los creyentes en el libro de los Hechos recibieron al Espíritu Santo, ellos compartieron el Evangelio. Por eso Jesús dijo, esperen aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, ustedes me serán testigos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es inevitable que nosotros seamos testigos. Es inevitable. Es inevitable que tú hables de Cristo. Es inevitable que nosotros podamos compartir de Cristo cuando tenemos una experiencia con Dios. Las experiencias con Dios son maravillosas. Cuando nosotros tenemos experiencias con Dios, solito hablamos. Note que la persona que persigue, que critica, que habla, generalmente son personas frustradas. Son personas que quieren descargarse con alguien. Pero recuerda, cuando tú señalas, tú te estás señalando tú. Y es lo que dice el Señor. Dice, no mires al otro, mírate tú mismo. El Señor, fíjense que lo que Pablo sembró, eso cosechó. Después fue perseguido, amados. Lo apedreaban. Tuvo que sufrir por causa de Cristo. Tuvo que aprender a valorar lo que es servir a Cristo. No hay tiempo para estar criticando. No hay tiempo para nosotros estar viendo al otro. Ocúpate de ti. La vida es muy corta, amigo. Necesitas ocuparte de ti. Deja la criticadera. Anda a hacer algo. Predica tú. Sufre por causa del evangelio. Habla la palabra. No te dejes engañar, por favor. Lo que tú siembras, eso cosecha. Con la misma vara que tú mides será medido. Esto es tan cierto, esta es una ley. Pablo midió de esa forma. Pablo era de las personas que quería hacer justicia a él. Para él, los cristianos y los que hablaban eran unos mentirosos. Él era el único que tenía la razón. Él no quería que nadie predicara de Jesús. Le irritaba. Tenía celos. Pero ¿saben algo? Se le apareció Jesús. Y cuando Jesús se le apareció, cayó de rodillas. Porque eso es lo que le pasa a las personas que comienzan a criticar, que comienzan a hablar, pero usted los ve. Son los más pecadores a veces. Eso que critican, eso que señalan, los fariseos lo hacían. Los fariseos señalaban a Jesús. Los fariseos le decían que él tenía demonio y era el Hijo de Dios. Dice que cuando hablen en contra de nosotros, nos dice Jesús. ¿Qué dice Jesús cuando hablen en contra de nosotros? Dice, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay muchos que te van a criticar. Hay muchos que van a decirte mentiroso. Hay muchos que van a decir cosas de ti. Pero ¿sabes algo? Tú ignóralos. Ignóralos. Comparte la palabra. Comparte el testimonio. Una manera de poder generar esta conversión es tu historia. Mi historia. La historia de Dios. El evangelio. Necesitamos compartirlo. Necesitamos compartir a Cristo. Fíjense que cuando nosotros nos acercamos a la persona, es muy sencillo que nosotros podamos realizar preguntas y cuáles son las áreas donde las personas influyen. Por ejemplo, tenemos la familia, tenemos las ocupaciones, tenemos la residencia, la misión que tenemos nosotros,
Y el aceptar es muy importante. Ahora, cuando usted quiere contar su historia personal, usted necesita mostrar interés a las personas. Usted necesita mostrar un interés. Ahora, ¿cuál es el puente que nosotros necesitamos? Cuando nosotros estamos llevando una conversación espiritual, nosotros necesitamos, cuando nosotros llevamos una conversación espiritual, generalmente nosotros lo que necesitamos es lo siguiente. Las preguntas que debemos hacer no son estas, anótenlas allí. Estas son las preguntas. Me da la impresión de que tienes fe en Dios. ¿Te consideras un cristiano? Esa es una pregunta. ¿Te consideras un cristiano? ¿Eres de lo que piensa en lo espiritual? ¿Alguna vez piensas en lo espiritual? ¿Te consideras una persona espiritual? ¿Qué es lo más importante del mundo para ti? Esas son preguntas de reflexión. Preguntas de reflexión que debemos hacer. Por lo general, una vez que hemos podido llevar la conversación al campo espiritual, usualmente podremos encontrar una manera natural de compartir cómo tú has podido conocer y seguir a Cristo. Entonces, hoy vamos a ver esto, mis hijos. Miren lo que vamos a ver. Vamos a ver una técnica de 3 minutos. Usted va a contar su historia personal. Ahora, fíjense esto, muchas personas en la Biblia compartieron su historia personal. Algunos ejemplos son el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, si usted lo lee, anote allí, Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, usted va a ver que cuando él quería seguir a Jesús, Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. So que en este caso, nosotros necesitamos contarle a nuestra familia lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay veces donde Jesús no va a permitir que tú vayas a las naciones. Jesús quiere que puedas contarle a los tuyos. Primero tienes que ser luz en tu casa. Primero tienes que ser un buen testimonio en tu comunidad. Luego vas a ir extendiéndote. Muchas de las personas quieren ser testimonio en las naciones, pero en su casa no son testimonios. Necesitas ser un testimonio primero en tu casa. Cuando Pablo le enseña a Timoteo, le dice, primero gobierna bien tu casa y después vas a gobernar la casa de Dios. Porque la casa de Dios no la vas a poder gobernar si primero no te gobiernas a ti mismo. Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos revisarnos diariamente. Ahora, esta persona fue liberada de demonios, de legiones de demonios. Y cuando él tenía un testimonio poderoso, la gente lo conocía. La gente ya sabía su situación. Era el malestar de la comunidad. Pero en el momento que Jesús lo liberó, él quería irse con Jesús. Jesús no se lo permitió. Jesús le dijo, ve a los tuyos. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice que él comenzó y se fue y predicó. Estaba en su sano juicio, estaba vestido, estaba bañado, estaba sentado. Quiere decir que esta persona, después de estar atada, después de estar encadenada, no necesariamente este tipo de persona representa una persona que está, abra sus oídos espirituales, no es que está encarcelado, ni que está dando golpes, que usted la ve en la calle, no. Es una persona que posiblemente tenga ataduras espirituales que no le permiten seguir el evangelio. Y Jesús está dispuesto a liberarnos. Y lo liberó. Y le dijo, ve a los tuyos.
Segundo ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana es una de las historias que a mí me encanta. Es una de mis historias favoritas. En Juan capítulo 4, del versículo 28 al 30, usted sabe que la mujer samaritana fue un propósito. Dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando él pasó por Samaria, dice que cuando él iba a Samaria, tuvo sed y estaba cansado y se sentó en un pozo. Por casualidad no era propósito. Ya él había visto a esa mujer. Ya él había orado en la noche y ya sabía que se iba a encontrar con ella. Dios nos conoce. Y ahí le revela a la mujer. Fue tanto ese encuentro de impacto, de ese momento de encontrarse con el Mesías, que ella simplemente cuando llegaron sus discípulos, ella no le dijo como el ganadero, ella simplemente le dijo, se fue al pueblo, dejó lo que estaba haciendo, ella reconoció, usted parece como profeta, porque le dijo su realidad, nadie sabía eso. Ella le quiso mentir al Hijo de Dios. A Dios mismo le quiso mentir. Cuando Dios conoce todas las cosas, lo mejor es ser sincero. Lo mejor es decir la verdad. Ella ocultó, pero Jesús le reveló su vida. En unos minutos se la reveló. ¿Y sabe qué hizo? Fue tanto el impacto que se fue a la ciudad y comenzó a decir, vengan y vean a un hombre que me ha dicho toda mi vida. ¿Aló? Y me ha dicho toda mi vida, vengan ustedes y escuchen, ¿no será profeta? ¿Y saben algo? Dice que los samaritanos se agolparon porque conocían a esta mujer era una líder. Y solamente que con su testimonio comenzó a hablar lo que había experimentado. Entonces ahí hay una clave. Para dar el testimonio, hay que hablar de lo que has vivido con Jesús. No hable otras cosas. No hables de otro. Habla de tu experiencia con Jesús. Habla de lo que te ha pasado a ti con Jesús. Habla de tu testimonio, de tu experiencia. Eso va a ayudar a la gente. La gente comenzó a buscar a Jesús. Y un gran avivamiento, a tal punto que Jesús se tuvo que quedar unos días con ellos. Un pueblo que estaba separado, eran casi que enemigos con los judíos, porque se habían separado en una de esas guerras que ellos tenían. Ahora bien, fíjense algo. Otra historia, Pedro y Juan. Pedro y Juan, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, también dan testimonio. Dan testimonio ante los sacerdotes. Pablo, ya lo vimos, da testimonio. Es muy importante que ustedes lean esos testimonios, pero básicamente quiero que anoten esto de esta clase. Cuando tú le cuentas tu testimonio de vida a otros, tú lo que estás es transfiriendo una fe hacia ellos, para que ellos también crean en Jesús. Entonces, quiero que anoten allí. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer una práctica. Yo creo que sí. Aquí podemos hacer una práctica hoy. Tenemos a Rosa, a Luigi, a Pedro y bueno, los que están conectados. Fíjense. Anoten allí cómo es que nosotros, cómo se divide la historia. Tres cosas, la historia personal. Tu vida antes de Cristo, cómo y por qué conociste a Cristo. Y número 3, tu vida después de conocer a Cristo. Lo voy a volver a repetir. Número 1, tu vida antes de Cristo. Número 2, cómo y por qué conociste a Cristo. Y número 3, tu vida después de conocer a Cristo.
Con estos tres elementos, con estos tres pasos, vas a poder contar tu historia en 3 minutos. 1 minuto para cada paso. El primero, recuerden que, ¿cómo fue tu vida antes de Cristo? Quiero que lo pienses por un momento. Quiero que tomes un papel y un lápiz en este momento y quiero que anotes en un papel cómo era tu vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Anótalo. Anota allí, te voy a dar unos minutos para que anotes o en tu teléfono, anota cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Por lo menos en mi caso, mi vida antes de conocer a Cristo estaba vacía. Había un vacío grande, espiritual, en todos los sentidos. Porque en mi caso, el vacío más grande que yo tenía era que se había ido la persona más importante de mi vida, que en ese momento era mi papá. Él se fue de casa y eso creó un vacío espiritual en mí. Yo quedé, la mesa tiene 4 patas y cuando papá se fue, la pata quedó tambaleando. Entonces estaba inestable. Y entonces antes de Cristo, yo tenía muchos problemas emocionales, muchos. Entonces, y sentí un vacío espiritual. Eso me llevó a buscar a Dios con todo mi corazón. Quería encontrarlo, quería conocerlo, quería experimentarlo. Hasta que lo encontré. Ahora, la pregunta 2, la segunda parte de cómo contarlo es tu vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Y lo segundo es, ¿cómo y por qué conociste a Cristo? Bueno, mi esposa, que en ese momento era mi novia, me invitó a una reunión. Me dijo, oye, mira, tú necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. Yo te quiero invitar a que vayas a una iglesia. Ven conmigo. Y yo fui. Yo fui, no perdí nada. Era un martes en la noche. Y yo fui a la reunión. Y cuando yo llegué a la reunión, Dios comenzó a hablar a mi corazón. Comenzó a tocarme. ¿Sabe cuando Dios te habla? Bueno, Dios me comenzó a hablar. Y ese día, yo comencé a llorar. Todo lo que hablaba el pastor era como si era mi vida. Y ahí comenzó la transformación. Ese día a mí me engendraron. Fue como un soplo. El Espíritu Santo vino a mi vida y ya no fui el mismo. Al día siguiente ya me había comprado una Biblia. Al día siguiente ya estaba predicando. Me engendraron, me cambiaron. El Espíritu Santo vino sobre mi vida de una manera especial. Cuando preguntaron, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo levanté mi mano. Yo quiero. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a mí. Él me salvó, Él me sanó, Él me liberó. Él me ha bendecido grandemente. De Él no me avergüenzo. A Él lo confieso delante de los hombres. Él ha sido una gran bendición para mi vida. Él me eligió a mí. Dios te elige a ti. Tú no elegiste a Dios. Dios nos elige a nosotros. Yo nunca pensé ser un cristiano. Nunca pensé ser pastor. Nunca pensé predicar la palabra. Yo vivía mi vida como cualquier otra persona hasta que Cristo llegó a mi corazón. Tercera parte, tu vida después de conocer a Cristo. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué ha pasado? Bueno, esa tristeza, ese dolor, ese vacío que estaba en mi corazón, Él lo tomó. Ahora Él se convirtió en mi papá. Ahora yo lo adopté, Él me adoptó como hijo y yo como padre.
Y yo puedo sentirlo cada mañana. Él ha estado allí cada mañana. Él ha estado en cada momento. Hemos visto milagros sobrenaturales. Hemos visto cómo Dios ha venido fluyendo, fluyendo, fluyendo en nuestras vidas, descubriendo nuestro llamado, el propósito, desarrollando la fe, la confianza, el amor, la paciencia. Es un camino maravilloso. Ser cristiano, anótenlo allí, es un estilo de vida. Esto no es por este like. No. Esto no es por una noche como hoy. Eso después de tantos años lo he aprendido. Ser cristiano es un estilo de vida. Te levantas en la mañana, oras a Dios, lo adoras, estás con tu familia, lee la palabra, en el día lo adoras, sirves a la comunidad, sirve a la gente, disfruta su presencia, disfruta su compañía, comunión con Él. Todos los días tratas de mejorar, todos los días tratas y aprendes algo nuevo de Dios, porque cada día sus misericordias son nuevas. Se renuevan cada mañana sus misericordias. Así que Dios te ama. No sigas pensando que Dios no te ama. Él te ama y Él te recibe. Dice que se olvida de nuestros pecados. Así que si hay alguna condenación, tú tienes que hoy mirar al frente. Olvida el pasado. Enfócate en lo que tienes adelante. Renueva tu mente. No dejes que nada te distraiga, que nada te quite el gozo. Avanza, avanza, avanza hacia tu destino. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Estoy leyendo un libro de John Maxwell que dice, tú sí puedes. Tú sí puedes hacerlo. Tienes que comenzar a renovar tu mente. ¿Cómo se renueva la mente? Cada día. Cada día debes leer unos versículos. Debes meditarlo. Mire, la palabra está hecha para todos nosotros. Salmo capítulo 1. Yo hoy leía la palabra y el Señor me daba un mensaje que ahorita mismo se los voy a dar porque ahorita es que me está llegando el mensaje de que este mensaje es para en este momento. Fíjense. Yo hoy, aquí lo tengo. Yo hoy, mientras estaba leyendo, me encontré, con esto termino, me encontré con un profeta llamado Jeremías que pareciese que se está quejando, pareciese que quería dejar al Señor. ¿Usted lo quiere leer conmigo? Vayamos allá a Jeremías, capítulo 20. Esto me apasiona porque el profeta Jeremías dice que es considerado el profeta llorón. El profeta que lloraba mucho, yo no sé. Pero fíjense, miren esto. Miren esto, el profeta Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, se lo recomiendo, mis amados. Jeremías capítulo 20, lo va a bendecir. Miren esto. Miren cómo comienza. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. ¡Wow! ¿Qué imán es el Señor? Me seduciste. ¿Quién sedujo a quién? El Señor lo sedujo. El Señor te seduce a ti. El Señor te busca con lazos de amor. Te trae con su amor. Dice, cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Mire cómo comienza él. Reconociendo lo que le está pasando. Se burlan de mí. He sido escarnecido. Pero si usted lee unos versículos anteriores, no era fácil. Lo latigaron. Se burlaban de él. No aceptaban la profecía. No aceptaban el mensaje de Jeremías. ¿Por qué no lo aceptaban? Siga leyendo. Porque
Miren lo que dice en el 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Miren cómo dice que esto es para las personas que creen que predicar es fácil, que aceptar un llamado de Dios es fácil. Tienen que leer Juan capítulo 17. Tienen que leer Juan capítulo 16, pero sobre todo el 17, cuando Jesús ora por sus discípulos. Y cuando Jesús dice una palabra allí que dice dos palabras que a mí me gustan, que son poderosísimas. La primera es que Jesús dice, el buen amigo da la vida por su amigo. Y la segunda palabra que dice, Padre, yo me santifico por amor a ellos. Yo quiero decirte que en el momento que tú comienzas a cambiar es porque ya el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Dice que Jesús intercede por nosotros. Dice que en este momento, aquí Jeremías se está dando cuenta de que él se siente mal. Ahora miren esto, amado. Y miren lo que dice Jeremías, con esto termino. Y dije, no me acordaré más de él. No me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. No me acordaré más de Dios. Ni hablaré más en su nombre. Mire lo que dice. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando el fuego de Dios comienza a arder en tu corazón, cuando el fuego de Dios no te puedes apartar, no te puedes ir, es un fuego que te va a consumir, es un fuego, es el fuego de Dios, es el río de Dios, es algo maravilloso, es algo que tú no puedes soportar. Jeremías quería dejar a Dios. Jeremías ya no quería ser cristiano, no quería ser pastor, no quería ser profeta, no quería hablar en nombre de Dios. Pero dice, pero había un fuego en mi corazón, había una llama que me atraía, había algo que no me dejaba. ¿Cuántas veces tú has querido abandonar el camino? ¿Cuántas veces tú no has querido ser más cristiano? Por todas las luchas, todas las situaciones que vienen. La gente critica, la gente no entiende, la gente le gusta. Hoy en día siguen lo malo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y se burlan de la gente. Se burlan de los cristianos. Pero ¿saben algo? Nosotros representamos a Jeremías. Y Jeremías dice en el versículo 11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo quiero decirte que el Señor está contigo. Rosa, el Señor está contigo. No te rindas. Da tu testimonio. Recuerda los 3 pasos de hoy. Tu vida antes de Cristo. Eso se cuenta en un minuto. ¿Cómo y cuándo llegaste a Jesús? Eso se cuenta en un minuto. ¿Quién te invitó? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó ese día? Y tu vida después de Jesús. En otro minuto, cuéntale a la gente lo que ahora vives. Lo que ahora Jesús ha hecho contigo. Y te aseguro que con esos 3 minutos vas a bendecir a muchas vidas. Yo quiero bendecirlos en esta noche. Quiero bendecirlos. Quiero que hagan esa tarea, por favor. Y si pueden mandármela, me la pueden mandar por WhatsApp. Excelente, me la mandan. Recuerden las 3 preguntas. Primero, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo y cuándo fue cuando llegaste a Cristo? ¿Cómo lo ¿Dónde fue? ¿Cómo fue eso? Y tercero,
tu vida después de aceptar a Cristo, después que te convertiste, después que viniste al Señor, después que fuiste a la iglesia, después que fuiste a esa campaña, después que fuiste a ese encuentro. ¿Cómo ha sido la vida después de Cristo? Por favor, envíenmelo, que los voy a leer con mucho gusto y Dios me los bendiga. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer.